Estamos en Ahí está listo ya. Jobot Alevavot, Rabbeinu Baje Adayan. Estamos en la Akdama, el prefacio todavía. Y aquí el Rabbeinu Baje nos explica cómo va a estar compuesto su libro. Lo vimos en forma general en la última oportunidad. Ahora vamos a verlo de manera un poco más específica. Amara Mechaber, Kasher Iskamti Lechaber Basefer Azeh Chelkei Jobot Alevavot, dijo el autor, cuando acepté componer, escribir en este libro las partes de las obligaciones de los corazones, הבנתי את מחשבתי לבחון אותם שתהיינה כוללות את זולתן, לסובבות את שאריתן, ושמתי שורשן העליון ביסודן הגדול, ייחוד האל בלב שלם. Entonces puse mi intención en mi pensamiento de elegir aquellas obligaciones que incluyan otros temas, y puse Shorsham Elyon, su gran raíz y su fundamento grande, y Judael Belev Shalem, la unicidad de Dios con corazón completo. O sea, que la persona crea en la unicidad de Hashem de manera completa. Ese es el primer shar, la primera parte, el primer portón. Segundo, ואחר כך ינתי במה שאנו חייבים לחבר אל ייחודו מהחובות הנזכרות הראויות לו ממנו. Luego analicé en lo que tenemos la obligación de unir a la idea de la unicidad de Hashem, de las obligaciones recordadas, a reuyotlo, o sea que son las adecuadas, que vienen de nosotros. ¿Qué significa esto? Yo supe de una manera clara que Aboreit Baraj, que el Creador bendito, por cuanto que su unicidad es verdadera, y no existe en él nada que sea que lo podamos comparar con alguna otra cosa, y no es casual. Y nuestro pensamiento no puede percibir algo que no esté dentro de aquellas cosas. O sea, no podemos hablar de la esencia de Akadosh Baruj Hu. Dice el Rabbeinu Baje que si yo quiero analizar y comprender a Kadosh Baruj Hu, no voy a poder hacerlo analizándolo a él mismo en su esencia, porque la comprensión humana no lo puede lograr. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que conocer por medio de sus revelaciones, por medio de sus criaturas. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo shar, donde vamos a analizar a las criaturas de Hashem, o sea, la naturaleza, la creación, y por medio de ella
podremos llegar al Creador. O sea, las criaturas son una forma de cómo poder entender quién es el Creador de aquellas criaturas. O sea, hablar directamente del Creador, según el Rabbeinu Bajie, no es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no podemos hablar del pintor, porque no lo podemos comprender, hablemos de sus pinturas. Y cuando veamos la Mona Lisa, entonces vamos a entender quién pintó la Mona Lisa. ¿Verdad? Y cuando escuchemos la sinfonía de Beethoven, Azulay, podamos percibir de alguna forma quién fue Beethoven. ¿Verdad? Lo mismo aquí. Entonces, eso es lo que dice aquí. Samti abejiná. Abejiná es libjón, es como analizar, ¿sí? Investigar la creación, y de esa forma vamos a poder percibir o entender un poco al Creador. Esa es la segunda raíz general de las obligaciones de los corazones. Entonces, el primero es la unicidad de Hashem, el segundo es la investigación y el análisis de las criaturas. 3. Bitbonanti b'ma שראוי לאחת האמת מן האדנות. Puse atención en lo que corresponde al verdadero único, ¿sí? Que es Hashem. Y la obligación que tienen sus criaturas respecto a él, me avodato, o sea, de su servicio. Samti Kabbalat Avodat Elokim Shoresh Shlishi, la klal mejobot alevavot. Entonces, por eso coloqué como tercer raíz la Avodá que nosotros tenemos que hacer a Dios, Avodat Hashem, Avodat Elokim, el servicio a Hashem, dentro de las reglas generales de las obligaciones de los corazones. Entonces vamos primero con la unicidad de Hashem, pasamos a las criaturas de Hashem, y ahora llegamos a el servicio a Hashem. Ese es el tercero. Cuarto, luego se me aclaró lo que corresponde al único verdadero. ¿Sí? Fíjense como una y otra vez, cuando habla de Akadosh Baruj Hu, el Uvot Alevavot, el Rabbeinu Bajie, lo define como Echad Haemet, el uno, el verdadero, o sea, el único verdadero, ¿sí? Me itiachado be'anagat hakol, ושהתועלת והנזק אינם קיים ממנו וברשותו לבדו. Entonces, aquel Dios único, uno, que no hay otro como Él, que juzga, que dirige la creación, ושהתועלת והנזק, y que el beneficio y el daño Enam ki mimenu, o sea, todo lo que, en traducción libre, todo lo que nos trae beneficio, o sea, lo que nosotros llamaríamos lo bueno que nos pasa en la vida, y el daño es todo lo malo que nos pasa en la vida, como nosotros lo percibimos, no vienen sino de Él. Todo viene de Él. Ubir shuto levado, y con su permiso y únicamente. Él es el que maneja todas esas cosas.
Por eso, itchayavnu liftoach alav uleimaser alav. Por eso tenemos que confiar totalmente en Él y entregarnos a Él. Por eso, Samtia Bitachon, Shoresh Revish. Entonces, por eso puse la confianza en Hashem, Bitachon, como la regla número 4. La raíz número 4, la klal, mejobot alevavot, dentro de la regla general de las obligaciones de los corazones. Entonces, fíjense que aquí habla del beneficio, de lo bueno que le sucede al hombre y del daño. Entonces aquí dice, Enam kim mimenu, no vienen sino de él, ubir shuto, o sea, con el permiso de él. Entonces, una cosa es algo que viene de ti y otra cosa es algo que tú permites que suceda, no es lo mismo. ¿No? Si yo hago algo, lo hice yo. Si yo permito que algo suceda, es porque otro lo hizo y yo no me metí para que suceda. Esto quería preguntar ya. Ya me anticipo la pregunta, sí. Esta es la diferencia. Entonces, aquí el Perush, Tova Lebanon, quiere explicar de que, como él habló antes de los beneficios, o sea, de las cosas buenas y de los daños, entonces, Bemet, las cosas buenas vienen directamente de Hashem. Atovot yotzim mimenu. Pero las cosas malas vienen con su permiso. ¿Qué significa? Que no vienen directamente de él. ¿Quién? ¿A quién le permite? Shen, Ela, Rega. Shen Akadosh Hu le sarek mimenu rot. El ama, que cuando hay algo malo que sucede al hombre, Hashem no se ocupa de quitar ese mal. ¿Qué? Esa es una gran pregunta, ¿sí? Cuando sucede algo malo, entonces eso ¿de dónde viene? ¿Viene directamente de Hashem o de manera indirecta de Hashem? De eso va a hablar me imagino aquí en este capítulo. Vemos aquí que hay cosas que vienen directamente mimenu, de él. Hay cosas que son birshuto, que suceden con su permiso y que Hashem no impide que sucedan. Entonces es una voluntad exacta de Hashem y una voluntad permisiva. Bona git kaja, ¿sí? Digamos así. Cuando el Hamas ataca, Sí. entonces Hashem lo mandó. Lo permitió. ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Pues sí, lo haya mandado. Sí lo mandó. O sea, Hashem es el culpable entonces de que... No es nadie fuera de él. ¿Eh? No es nadie fuera de él. Esto era mi pregunta. Porque Entonces, si ¿qué quieres del Hamas? Que quéjate de acá con Akadosh Baruj Hu. Los sufrimientos. cuando envía... Mejor. En general. Mejor. Para que rectifiquemos. Los malvados del Hamas planifican ellos hacer el mal, ¿najón? Ya hay dos opciones. O que Hashem nos ayude a arrebatar lo que quieren hacer, o que Hashem diga, yo no me meto, arréglense ustedes solos. ¿Qué arrebatar? Y si no, sacarlos del camino, o sea, provocar que no puedan llegar. O que, ¿sí? En ese momento, Akadosh Baruj Hu provoca de que, bueno, que no pongamos atención suficiente, ¿no?
Y entonces jamás viene de manera libre a... ¿Qué? El mal viene y no lo entendemos tampoco. Pero... ¿Ah? El mal viene Mejor. Mejor. El mal viene del hombre. De fe. La pregunta es, ¿y Hashem qué hace cuando el hombre quiere hacer el mal? ¿Se involucra o no se involucra? Depende, a veces sí, a veces no. Va a ser para enseñar. Porque hay muchas veces que hay cosas malas que tendrían que haber sucedido, pero Hashem se involucró para que para que suceda algo de que eso no suceda. Pero a veces Hashem no se involucra y por lo tanto, como Él no se involucró, o sea que Él no cuidó, no... Bueno, pero ¿Sí? cuando Entonces, pasó la destrucción de Beit HaMikdash, entonces ahí tenemos un claro ejemplo que también ¿de qué? podemos echar Que la Hashem culpa. destruyó el No, Beit bueno, HaMikdash. pero por los malos actos de nosotros, por las cosas malas que hacemos, ¿Sí? Hashem de alguna Sí, forma, ¿vale? pero que es difícil entenderlo. Exacto. Entonces, pero pero el problema somos nosotros que hacemos las cosas mal. Exacto. Está bien, estoy de acuerdo. Eso fue llegado, la pregunta es, ¿y ese mal de dónde viene? Pero Yeshayahu dice que yo hago el bien y el mal. El libro de No. Yo lo hago, yo Hashem dice que lo hago. Entonces, Pero por otro lado está escrito que en Rabba Mina Shamayim, que las cosas malas no vienen del Shamayim, solo las cosas buenas. Entonces, Por eso está diciendo que viene de forma directa al bien, pero el mal otorga permiso. Entonces creemos que son cosas malas y no son No, cosas malas y Shela. son cosas buenas. una pregunta, sí, porque Cohen Kol, ese es un mal. ¿Sabes? Cuando viene un enemigo y te ataca. ¿Sabes? Entonces tú puedes decir, bueno, Hashem puede de alguna manera involucrarse, a veces de manera revelada, a veces de manera oculta, pero se involucra para que el mal no pueda dañar. Pero a veces Hashem le permite al mal que haga daño. Entonces, ¿él hizo el daño? No, él no hizo el daño. Él permitió que eso suceda. ¿Bien? Cuando es el bien, podemos decir que Hashem lo envía de una manera directa. O sea, él es el hacedor de ese bien. Entonces, ese es un punto que vamos a tener que analizar. Y cuando dicen Y en la ver. Hasidut, ¿Ah? cuando dicen en la Hasidut que no existe el mal es como que parece mal, pero no es que sea mal. Najón, de ser. Najón. En el fondo, sí, no es la Hasidut. Eso está escrito en la Gemara, está escrito en Hazal. Kol mat de Abid Rahamana le Tababi. Todo lo que hace acá los jugos es para bien. Mejor. Pero es para un bien que. La pregunta es si es eso mismo es el bien o de eso algo bueno va a pasar o va a suceder algo bueno. ¿Suceder? Esa es la pregunta. Mejor. Entonces, nosotros entendemos de que las consecuencias de ese mal al final van a ser para bien. ¿Sí? Y cuando nosotros veamos la historia en una perspectiva general, Azulay veamos de que la Inquisición fue para bien, y los pogroms fueron para bien, y las cruzadas fueron para bien, y la Primera Guerra Mundial fue para bien, y la Segunda Guerra Mundial fue para bien, y el Holocausto fue para bien. Entonces, ¿qué? Entonces, eso es como bueno a nivel, y no solamente eso, hay quienes dicen de que así tuvo que ser y no podría haber sido de otra forma, que eso ya es algo más fuerte. ¿Bien? A lo mejor
Eso es Ulay en la forma como lo entendió aquí el Mefaresh. Colofen, aquí estamos hablando ya del bitajón, de la seguridad de Nakadosh Baruj Hu, de confiar en él. Así como que ¿Ma? Es bastante difícil entender. Es bastante difícil. Es el padre que te va en la cámara de casarla, en Auschwitz. Y esto decir lo que es algo para bien. Es bastante difícil. Hay un libro que escribió un rabino muy importante, el Rabbi Zahar Teichtel, que se llama Em Abanim Smecha. Creo que lo tradujeron en inglés. está bajo la Mejor. Él es un rab que vivió en Hungría, un gaón, y que escribió todo su libro de memoria, o sea, se sabía de toda la Torah de memoria y todas las fuentes que escribió. No tenía libros, entonces lo escribió. Y él era en un principio un rabino en la ideología de, no sé si la mayoría, pero muchos de los rabinos de Hungría en la época de la Segunda Guerra Mundial, que eran antisionistas, pero en el momento que empezó el Holocausto, entonces él empezó a pensar, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasa aquí? Entonces empezó a rever su ideología y él empezó, fíjense cómo una persona puede saber toda la Torah, pero la sabe de una forma. Y cuando hay algún suceso histórico, ahora lee la misma Torah, pero de otra forma. O sea, no, él no cambió la Torah, no cambió, solamente cambió su forma de ver las fuentes o de entender el entorno y el concepto. Y él, ¿no? Y de esa forma él empezó a discutir con sus rabinos, afilo con sus rabanim principales, y dijo que estamos equivocados, que hay cosas aquí que no están funcionando. Y bueno, entonces él empezó a apoyar todo el tema de los judíos tienen que regresar a Eretz Israel, etc. Y ahí en un lugar él trae un midrash, no me acuerdo cuál es, lo tendría que buscar. Y él dice, trae un midrash de que sí, cuando se tomó la decisión de la solución final, ¿saben lo que es la solución final? No. ¿Ah? Estamos hablando de... O sea, el nazismo no es de que el primer día decidieron matar a todos los judíos, no fue así. O sea, fue... ¿Ah? Primero le quitaron los derechos y después, ¿sí? Y después empezaron a hacer los pogroms y las cosas y Bekitsur y prohibir a los judíos muchas, o sea, no conozco bien todo el desarrollo. Después, no sé en qué año fue, en el año 40, se decidió de que hay que limpiar a toda Europa de judíos. Hay una película. ¿No? Hay una película justo sobre eso. ¿Qué? Yo. Entonces el Raf pregunta, ¿Akadosh Baruj Hu estaba en esa reunión o no? Y para mí sí. ¿Estaba o no? Sí. A mí sí. Sí estaba. Que no lo vamos ¿Y a por qué no mandó un rayo para matar ahí a Hitler y Maximoy y a todos los generales que estaban ahí? Para que no puedan realizar lo que planificaron realizar. Gabriel o Micael. ¿No? Le falta a Carlos Hu a Ángeles para mandar. No le faltaba un montón de esas. ¿Ah? No le falta nada para mandar a cualquiera. No es que no podía. Que no podía. No es que no podía. Sí, podía, pero... No quiso. No quiso. No solo que no quiso, yo lo veo como la fuente. Yo solamente sé de que nadie se lo impidió. ¿Sabes? Entonces, Akadosh Baruj Hu sabía, sí sabía. Akadosh Baruj Hu estaba ahí presente, estaba presente. Akadosh Baruj Hu lo impidió, no. Lo permitió. ¿Lo permitió?
se llama el libro, No Ram? lo vamos a ¿Cómo se llama el entender. libro? Son cosas que no lo vamos a entender, Ram. Yo no dije que lo vamos a entender, yo solamente estamos tratando de decir que fue lo que sucedió. Para mí, Em Abonim Smeja, la madre de los hijos que está alegre. Pasuk en Teilim, ¿no? Em Abonim Smeja, Aleluca. ¿Qué? Este es un libro muy importante, me meto un Talmid Jajam. El mal podemos decir que es un instrumento que Dios le dio al hombre para su propio beneficio. ¿Cuál es? El mal. No, el beneficio, ¿cuál es? El beneficio. ¿Qué beneficio? A la larga, Mire, el beneficio siempre es Mire, para nosotros es muy difícil que podamos opinar, ¿sí? ¿Qué beneficio? Pero ¿sí? Cuando una persona está en una operación y el doctor tiene que amputar una pierna para salvar la vida del enfermo. Entonces, ¿qué hizo aquí? ¿Un acto de qué? ¿Sí? Si uno ve el acto mismo de la amputación, dice, este doctor es un asesino, es un carnívoro. ¿Sabe? ¿No? ¿Sabe? Pero si yo veo el entorno general de la situación, entonces ahí lo voy a ver de otra forma. Donde que ahí el doctor, sí, me tiene intención de salvarle la vida al enfermo. Aquí como va la motivación es diferente. Yo digo cómo, o sea, tratamos de ver cómo Akadosh Baruj Hu maneja la situación. En ese momento el pueblo judío contaba con 18 millones. 18 millones menos 6, Top. 12. ¿Quién sabe? Ulay, si no hubieran muerto 6 millones, hubieran muerto 12 millones en lugar de 6. No sabemos. No sabemos. También se decía que era una época en la cual se estaba como extinguiendo un poco el judaísmo y ¿Se estaba qué? como perdiendo un poco el judaísmo. Con la asimilación. Entonces, nada, no lo vamos a entender, pero capaz Borolán lo quiso de esa manera. Rav para Tzuda que- Kook en su momento, él dijo que Akadosh Baruj Hu quiso acabar con el galut, quiso hacer, tuvo que suceder algo extremadamente catastrófico para que Am Israel piense, no piense, tenga que, sí, arrancarse del galut. Que si no hay holocausto, no hay Estado de Israel, no hay templo. Yo no sé si no. Yo no sé si no hay. Eso es lo que sucedió en la realidad, sí, pero no. Sí, mejor. Políticamente, Rusia y Estados Unidos fueron, creo que la única vez en la historia que votaron juntos para la declaración del Estado de Israel. ¿Vale? Esa es una hipótesis que puede ser. ¿Quién? Estoy pensando en el ejemplo que usted le da, pero yo voy un poquito más allá porque no lo entiendo. La infección y la falta de cortar la pierna, el doctor, pero yo estoy pensando el malestar, la infección y la falta de cortar la pierna, o en el virus, la creación del virus, de la bacteria que provocó la falta de... Cuando una persona se vuelve diabético, ¿Hashem lo volvió diabético o él se volvió diabético? Él se volvió diabético. Si me preguntas si él no va a decir eso. Si preguntas a la persona respectiva, nadie no va a decir, sí, yo me he hecho diabético. Obvio que sí. No va a Pero es la decir. verdad en la mayoría de los casos. Comiste mucho chocolate, ¿quién te mandó? Genético. Es la tendencia de comer dulce, ¿qué pasa? Él quería diabetes de chocolate. Hay ciertas cosas en las cuales Claro, nadie no quiere. es difícil explicar. Sadar, las grandes preguntas del bien y el mal. Sí, es verdad. Bien. Ramjal en Derech Hashem denomina esto He'arat Panim y Hester Panim. El alumbramiento del semblante de Hashem y el ocultamiento. ¿Sí?
זאת אומרת, השם está ahí, pero escondido. ¿Sí? En la historia de Purim, que se habla ahí del Esther Panim, del ocultamiento de Hashem, entonces, también hay el ama, que al final, mejor. Nosotros explicamos de que de manera natural las cosas suceden, pero Hashem que maneja la situación para que haya situaciones o que haya casualidades que se van dando una detrás de la otra que vuelve a la historia la salvación de Israel. Eso, entonces tenemos que analizar, y Kamuban, este es uno de los principales capítulos que nos tocan en todo momento cuando hablamos de confiar en Hashem. ¿Saber qué significa esa confianza? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Sí? Bueno, que Hashem haga todo, yo me quedo en mi casa, yo confío en Akadosh Baruj Hu, que Él haga, que Él trabaje por mí, que Él me dé la parnasá, que Él me dé... Eso es bitajón en Hashem. Lo batuaj. ¿Qué? Interesante que en esta generación no podemos entender eso, pero sí podemos verlo desde la perspectiva de las profecías pasadas, cuando Abraham le dice que van a ser 400 años de esclavitud, y profecías futuras que dice que van a ver quién viene en el mundo para la revelación. Solamente, perdone la interrupción, solamente comunicaros de que ayer los médicos nos dijeron que Simón había abierto los ojos un poco. Baruch Hashem. Yofi, Baruch Hashem, que haya refuah shlema. Tov, quinto. Y luego pensé en el asunto del único verdadero, mitiachado bichvodo, besheinenu mishtatef in davar, que él es único en su honor y que no einenu mishtatef, no es socio y no se asocia im davar con nada en el mundo, veno domel le davar, y no se asemeja a nada en el mundo. Utzrachnu lechaber el ze shenavdeu levado. Y por eso, en base a esto, llegamos a la conclusión que tenemos que servirlo solamente a Él. Básicamente esto tiene que ver con la idolatría y con el servicio a otras fuerzas del mundo. Cuando hablamos de Hashem, hablamos del único, absoluto, y por eso solamente a Él lo tenemos que servir. Unejet kol hamasim lishmo. Tenemos que dirigir todas nuestras acciones hacia Él, hacia su nombre. Que inenu mekabel ha'maaseh mishtatef bo zulato imo. ¿Qué? Porque Hashem no acepta el acto amishtatef bo con alguien que cuando queramos servirlo, coloquemos a alguien junto con él, asociemos a alguien con él en el servicio. Zulatoimo. ¿Qué? Nosotros servimos solamente a Hashem, sin intermediarios, sin socios, etc. Y por eso, Samti Amaasea Miyuchat Leshem Hael Shoresh Hamishi. Por eso coloqué el acto específico hacia Hashem como la raíz quinta. La klal, la regla de Jovot Alevavot, de las obligaciones de los corazones. ¿Qué? Entonces ese es el quinto punto. ¿Cuál es el quinto? De que tenemos que servir a Hashem, solamente a Él y a nadie más. Es que el número 3 es el servicio a Hashem. El Mejor, quinto es eso, el servicio exclusivo. No, eso es mejor. El tercero es Avodat Elohim en forma general. Y este es de que solamente a Él y a nadie más. 6. כשתותו רעיוני לחשוב במה שאנו חייבים לאחד האמת מספר וממותו גדלו מפני שם כמוהו, הצלחנו לחבר אל זה שניכנע לו כפי יכולתנו.
Entonces, cuando mis ideas empezaron a revolotear mis pensamientos en lo que tenemos la obligación, otra vez al único verdadero, de hablar de su grandeza, de su elevación, porque no hay como Él. Entonces, para poder hacerlo, necesitamos unir a esto, que nos sometamos a Él de acuerdo a nuestra posibilidad, o sea, que seamos humildes y que tengamos un sometimiento absoluto hacia Hashem. Samti takenia, ¿sí? El sometimiento, el bitul, la anulación a Akadosh Baruj Hu como la raíz sexta, la klal mejobot alevavot. Entonces, el sexto es someterse a Hashem de manera completa y absoluta. 7. Cuando entendí lo que sucede con las personas que se desentienden y que acortan sus obligaciones en su servicio a Hashem, o sea que no cumplen como corresponde, y el camino que pueden corregir, de sus errores y de lo que ellos acortan en su obligación hacia Hashem, y a teshuvah, que es la teshuvah, el arrepentimiento, ubakashat kapará, y la solicitud de la expiación y del perdón de Hashem. Entonces, por eso coloqué como el séptimo shoresh, la séptima raíz, a teshuvah, shoresh vi, la klal mejobot alevavot. Entonces, ese es el séptimo capítulo. 8. וכאשר חיפשתי להשיג אמיתת מה שאנו חייבים להשם יתברך מן החובות הנגלות והנסתרות, y cuando busqué percibir la verdad de lo que nosotros tenemos como obligación hacia Hashem, de las obligaciones reveladas y ocultas, y supe, y supe que no es posible cumplirlas hasta que nechashev, o sea que hagamos cheshbon nefesh, o sea que hagamos el análisis interno con nuestras almas hacia Hashem, la Elit Baraj, veshenedagdek alehem, que seamos meticulosos en ellas. Samti a cheshbon ima nefesh shoresh shmini leklal mejobot alevavot. Entonces, la octava raíz es lo que se llama cheshbon anefesh. ¿Qué es cheshbon anefesh? Cuando una persona, mejor, tiene una empresa que hace cada año inventario, balance, mejor, pasivo, activo, entradas, salidas, ganancias, pérdidas, mejor, ya fe. Entonces, eso que uno hace en la empresa a nivel de la economía, entonces también lo tiene que hacer a nivel de su vida, de su nefesh. Eso se llama cheshbon anefesh, ¿sí? El balance del alma. 9. Cuando regresé a mi pensamiento, lo que se refiere al uno verdadero, único verdadero, Ra'iti, vi, ki judó belev shalem, lo etkem eleva ma'amin que shelibo shachur beyein avat olam enotel tabotav abamiot. Entonces observé que para que el hombre sienta que su corazón está totalmente entregado a Kadosh Baruj Hu, que eso no se va a poder lograr en un corazón que cree. Esto no se va a poder mantener en el corazón del creyente,
que Shelibo Shahur Beyain. Para que el corazón pueda servir a Hashem y estar totalmente entregado hacia Él, su corazón tiene que estar limpio y no puede estar embriagado de vino. Shahur Beyain, Ahavat Olam, del amor a las cosas mundanas, Venotel Ta'avotav Abamiot, y se inclina a sus deseos animales. Entonces, para que el corazón se pueda entregar a Hashem, tiene que ser un corazón que está totalmente y absolutamente entregado a Kadosh Baruj Hu y que no tiene toques materialistas, ¿sí? Que vienen de la parte animal y de los deseos materiales. Y si la persona hará el esfuerzo y tratará de quitar y de inclinar su corazón, de quitar de su interior todas las motarot, o sea, todos los sobrantes del mundo, o sea, todas las cosas que no son necesarias, que son meyutarot. El hombre necesita vivir, necesita comer, necesita trabajar, necesita parnasá, pero lo que necesita, lo que no necesita, está de más. Entonces todo eso que está de más y no es necesario es lo que la persona tiene que quitar del camino. Belifrosh mima'adanav, y apartarse de los regocijos. De esa forma, itkayema yichud shalem belibo beyal el ma'alato. De esa forma la persona va básicamente a tener un corazón con una unicidad absoluta hacia Hashem y subirá a su nivel, ¿sí? A su nivel elevado. Y por eso Santi aprishut, por eso coloqué la prishut, la abstinencia, como la raíz novena, la klal a la regla mejobot alevavot, las obligaciones de los corazones. 10. Perdón, es que quería decir en el tema de Jesús Benefes, estuve estudiando con un rap y él decía que al igual que usted decía, los negocios al año se hace un balance, pero también los negocios se hace un balance diario. Y entonces diario, semanal, mensual. Sí, Lo traje como un ejemplo. Lo de pero él decía que por la noche, antes de hacer el Shema, tenemos que hacer balance del día para lo que hayamos hecho mal, no intentando hacerlo, y lo que hayamos hecho bien, pues bueno, lo hemos hecho bien. Hay semi-balance, sí, balance diario, balance semanal, balance mensual, anual, de toda la vida. Top, Kadima. 10. ואחר כך חקרתי על מה שאנו חייבים לבורא יתברך אשר הוא תכלית כל תאווה וקץ כל תקווה. El último y 10. Investigué lo que nosotros tenemos como obligación hacia nuestro Creador, אשר הוא תכלית, que Él es la meta de todos los deseos y el final de toda esperanza, וקץ כל תקווה, כי ממנו ההתחלה ואליו התכלה, porque de Él el comienzo y hacia él está la meta. Y lo que corresponde hacia él de amar su voluntad, la voluntad de Hashem, y de temer a su ira, que ellas son Tajlita Tová Barra, la finalidad del bien y del mal. Por un lado el amor a Hashem y por otro lado el temor a que no hagamos cosas que le provoquen su ira. Que Moshe Amar Katuv, como dijo el Pasuk, Ki rega be'apo chaim biretzono ba'erev yalim bechi ve'laboker rino. Ki rega be'apo, porque en un momento su ira, o sea, que su ira pueda acabar con todo en un momento. Chaim, la vida está en su voluntad. Birtzono, ba'erev yalim bechi, en la noche dormirá
con llanto, Bela Boker, y a la mañana Rina con alegría. ¿Okay? Entonces vemos que las cosas dependen de él totalmente. Y por eso Samti Avata Elit Barach Sholesh Asiri, puse el amor a Hashem como el 10º capítulo, la 10ª raíz, la klal, a la regla de las obligaciones de los mejor voto de voto. וכאשר לא יעדים מדרך הסברה, חקרתי עליהם מן הכתוב, אצלנו במקובל בידינו, y cuando llegaron a mis manos, por medio de la lógica, del entendimiento, todos estos 10 conceptos, estas 10 ideas, investigué sobre ellos en los Pesukim, en los escritos, Vea Mekubal Beadenu, y lo que recibimos de nuestros Jajabim por medio de la Torah oral, Umatzati Behem Imkomot Rabim, y me encontré con todos estos temas en muchos lugares, tanto de la Torah escrita como de la Torah oral. Veani Atid Leber Kol Davar Mehem Bashar Amiuchad Lo Be'ezro Yitbaraj. Y yo voy en el futuro a explicar cada uno de ellos en su capítulo, en su portón especial, con la ayuda de Hashem. Bekarati lesifri ze Shem meinyan kavanati bo. Y por eso llamé a este libro con el nombre del asunto, del tema, que esa fue mi intención al escribirlo. Veu Sefer Torat Chovot Alevavot. Y por eso denominé este libro el libro de la Torah, de la enseñanza de las obligaciones de los corazones. Yofi, Kadima, señores.